La Iglesia Cristo el Divino Redentor presenta el siguiente mensaje a cargo de nuestra hermana Anita Díaz. Que el Señor les bendiga, hermanos. En esta tarde vamos a hablar de un tema primordial dentro de nuestra vida cristiana, que se titula Resultados del avivamiento de Pentecostés en Jerusalén. Hermanos, el avivamiento que tenemos y recibimos por medio del bautismo del Espíritu Santo, el avivamiento en Jerusalén el día del Pentecostés es único. Este avivamiento fue causado por el bautismo del Espíritu Santo a los 120 discípulos, quienes con fe y pasión buscaban y esperaban el cumplimiento de la promesa de Jesús. Un dato bastante interesante es que en el día del Pentecostés, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel recibió la ley y ese mismo día, el día del Pentecostés, pero ahora en el Nuevo Testamento, la Iglesia recibió el Espíritu de la gracia en la plenitud. Cabe mencionar que los discípulos no desconocían al Espíritu Santo, ya que lo veían continuamente trabajando en el ministerio de Jesús. Pero fue hasta el día en que recibieron al Espíritu Santo que experimentaron algo del poder que el Señor Jesucristo les había hablado y definió muchos aspectos del destino de la Iglesia, convirtiéndola en algo imparable, en una iglesia poderosa, llena de la unción espiritual, llena de esa unción celestial, y que aún con los desafíos que en ese momento tenían, no pudieron detenerla. Y como resultado, el número de creyentes aumentó exponencialmente desde la primera predicación del apóstol Pedro. Lucas así lo describe en el libro de los Hechos, donde dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Está en Hechos 2:41. Dios tiene en su propósito usar a personas que en condiciones normales, hermanos, nosotros los hombres, quizá muchas veces no depositemos nuestra confianza en ellos, porque vemos defectos, desconfiamos de las posibilidades, que las posibilidades de ese hombre pueda desempeñar ciertas funciones. Dios no ve lo que el hombre ve. Dios nos ve de manera diferente. Respecto a este mensaje se puede decir que las habilidades de Pedro no eran las mejores para hablar en público. Sin embargo, tuvo una excelente aceptación debido a que el Espíritu Santo era quien enviaba el mensaje y no Pedro. El poder del Espíritu Santo se movía directamente en los predicadores del Evangelio. También se movía en el corazón de los oyentes. Vamos a analizar 5 puntos que surgieron como consecuencia del avivamiento espiritual. Punto número 1, crecimiento numérico de los creyentes. Hoy en día contamos con muchas facilidades para llevar el mensaje hasta los corazones de cada uno de los que nos escuchan, así como las que estamos usando ahorita dentro de esta pandemia, que son las redes sociales, el Facebook, el WhatsApp, YouTube, la radio, la televisión, etc. Contamos con los aparatos que nos ayudan a que en lugares abiertos nos escuchen, como las bocinas y los micrófonos. Sin embargo, en aquel tiempo no contaban con todas estas herramientas, al contrario. Los primeros pioneros tenían persecuciones, encarcelamientos, tenían intolerancia en contra de la obra y del ministerio. Solamente contaban con la ayuda divina y realmente sintieron la presencia del Espíritu Santo cuando oraban, cuando adoraban, cuando enfrentaban adversidades y cuando pedían milagros y sanidades. Cuando predicaban, las multitudes aceptaban el mensaje del Evangelio y venían a los pies de Jesús. Punto número 2, pasión por la oración. En Hechos 6:4 dice, y nosotros persistiremos en la oración.
La oración fue el arma más poderosa de la iglesia primitiva. Nadie pudo vencer a la iglesia porque dependían del poder que produce la oración. La oración colectiva, al igual que la individual, era el recurso de todos los creyentes, derrotando con ellas a las más poderosas armas del enemigo, las artimañas del enemigo utiliza. No pudieron ser suficientes para derrocar a la iglesia. Pero algo que ocurre actualmente y que avergüenza reconocerlo es que la iglesia está decayendo en la práctica de la oración. Es común el espectáculo con grandes equipos musicales, pero deficientes en la oración. La iglesia cada día es más débil en sus convicciones. El celo por la santidad escasea. La búsqueda del bautismo del Espíritu Santo es cada vez menor. Claro que nos gusta escuchar cosas bonitas que nos halaguen, pero no nos agrada escuchar una llamada de atención o lo que realmente quiere Dios y demanda de nosotros. La iglesia lamentablemente se está deteniendo. En muchos lugares ha dejado de crecer y estamos siendo atacados por el enemigo. Y lo único que hacemos es preguntarle a Dios, ¿por qué lo permites? Ingenuamente culpamos a los demás de nuestras derrotas, en vez de autoanalizarnos y determinar nuestros errores. En vez de autoanalizarnos y ver cuáles son las causas que están provocando que la iglesia se detenga. Está en nosotros el orar. Está en nosotros tener ese momento íntimo con el Señor, una verdadera adoración. El punto número 3, hermanos, es la pasión y compromiso por la predicación, ese compromiso que tenía la iglesia primitiva. En Hechos 6:4 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 5:42, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos 6:4. La iglesia primitiva se reunía y compartían el mismo corazón, el mismo amor por Dios, la misma confianza en su promesa, la misma fe. La pasión y el empeño que empleaban para predicar les dio como resultado un gran número de creyentes se uniera y tomaran como propio el mandato que nos instituyó nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Se convirtió en la actividad más importante de la iglesia, llevando el evangelio de una manera poderosa, urgente y convincente a toda persona y en todo lugar. Puede haber cultos bien preparados y también pueden haber cultos sencillos, pero los debe de caracterizar el fervor y el carisma. Deben de estar llenos de alabanza y adoración. Y como resultado tiene que haber convertidos. La predicación evangelística que presente el plan de salvación a las personas debe ser prioridad en la agenda de liderazgo de la iglesia del hoy. Sirvamos, hermanos, a la iglesia, no por compromiso, no porque nos digan o porque nos manden. Sirvamos a la iglesia por amor, por pasión, hermanos. El punto número 4 es sabiduría para resolver conflictos en la iglesia. Los conflictos son inseparables al ser humano. Siempre el ser humano tiene conflictos personales y colectivos. En la medida en que nuestra forma de pensar y de ver las cosas se enfrente a la de los demás, cuando piensan diferentes, cuando ven las cosas de manera diferentes, siempre hay conflictos. Cuando hablamos de grupos de personas, siempre se hacen presentes los conflictos.
Pero el éxito de nuestras relaciones no radica en eludir los conflictos, en no huir o dejarlos pasar, sino en la forma en que seamos capaces de resolverlos, de analizarlos, pero sobre todo de aprender de ellos. La murmuración y la inconformidad formaron parte de los primeros conflictos que enfrentó la iglesia primitiva. Hoy, al igual que ayer, la murmuración, la descalificación y la inconformidad están presentes en algunos cristianos. Desde un inicio se establecieron en la iglesia primitiva un procedimiento a seguir para resolver los conflictos, en analizar y comprender el problema. Los apóstoles establecieron las normas a seguir y luego la iglesia escogió al equipo de diáconos de acuerdo a los requisitos establecidos por los mismos. Estar llenos del Espíritu Santo capacitaba a estas personas para atender las crisis y conflictos de la iglesia, porque siempre permanecían en santidad, porque siempre contaban ellos con algo especial. Es lamentable que hoy algunas iglesias hagan caso omiso a este principio, eligiendo a líderes solamente por sus capacidades o por su intelecto, antes que porque estén llenos del Espíritu Santo. Son ellos quienes deben enfrentar los diversos problemas que se presentan día a día en la iglesia. Es por eso que se necesita tener sabiduría para analizar y resolver las dificultades que afectan la buena marcha de la iglesia. La buena administración de la iglesia es parte del verdadero avivamiento. Es parte fundamental esa buena administración. Pero si los diáconos están llenos de la unción del Espíritu Santo, todo marcha mejor. Todo torna un camino favorable para el crecimiento de la iglesia. El punto número 5 es perseverancia en la sana doctrina. En Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la sana doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El avivamiento que gozaba la iglesia primitiva hacía tener hambre por la sana doctrina. Los apóstoles enseñaban y predicaban con fervor pentecostal. La iglesia de hoy debe enseñar y mantenerse en la sana doctrina. La iglesia de hoy no debe sacrificar principios de doctrina en aras del crecimiento numérico de las personas que asisten a la iglesia. La iglesia de hoy debe guiarse por la palabra de Dios y no por la experiencia o filosofía de los líderes que aparecen en los medios masivos de comunicación. El pueblo de Dios debe volver a una nueva experiencia pentecostal. Debe buscar la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo y mantenerse lleno. Para un mundo en crisis se necesita una iglesia poderosa. En la segunda epístola de Juan, hermanos, en los versos 8 y 9 leemos, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Permanecer en algo después de haberlo comenzado, hermanos, se necesita tomar la decisión de continuar. Para permanecer, se necesita tomar la decisión de continuar en eso, de seguir adelante. Para tener al Padre y al Hijo y que moren en nosotros, tenemos que permanecer en las enseñanzas de Cristo, permanecer en su palabra.
así como el Señor mismo dijo en Juan 14 del 23 al 24, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hermanos, estamos comparándonos la iglesia del hoy con la iglesia primitiva. Hermanos, ¿se imaginan lo que la iglesia primitiva pudiera haber hecho con todas las herramientas con las que contamos hoy en día? Habrían hecho cosas tremendas y poderosas. Nosotros ahorita tenemos estudios seculares, nos organizamos mejor, tenemos tecnología, tenemos finanzas más estables. Si la iglesia de hoy vuelve a tener la pasión por la oración, pasaría lo siguiente, hermanos. Venceríamos grandes obstáculos, habrían sanidades y milagros, habría crecimiento integral, tendríamos el poder para predicar con denuedo. Cuando la iglesia ora, el mundo se estremece. Evitemos a toda costa, hermanos, que el Señor nos diga, así como dice en Apocalipsis 2, del 2 al 4, yo conozco tus palabras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y en el versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dios conoce cada una de las cosas que hacemos. Y el servir a Dios está bien, hermanos. Pero debemos reconocer que hemos descuidado la mejor parte. Hemos descuidado el humillarnos ante los pies del Rey y entregar ahí nuestra mejor adoración. A Dios no lo conquistamos con una alabanza. A Dios no le importa si el culto está bien organizado, o si los hermanos portan los mejores uniformes, o si eres el mejor líder, el más capacitado, el más estudiado. Lo que realmente le interesa a Dios es el corazón contrito, humillado y quebrantado en su presencia. Al ver que cada día que pasa en nuestras vidas, nos humillamos delante de Él. Debemos servir, sí, debemos trabajar, pero nuestro trabajo real debe pretender tocar el corazón de Dios de manera desinteresada, sin tener el mínimo interés de que los demás lo reconozcan o de que nos den mérito por lo que hacemos. Al único al que nos interesa que reconozca todo nuestro interés es Dios. Antes de que podamos ser llenados, debemos reconocer que estamos vacíos y debemos unirnos en oración y en obediencia. Los discípulos de la iglesia primitiva lo sabían y lo hicieron. Reconocieron que no tenían los recursos en ellos mismos para hacer lo que debían hacer. Y dependieron totalmente de la obra y la transformación de Dios. Así es como debemos depender nosotros. Debemos reconocer que no somos nada delante de su presencia y que estamos vacíos, realmente vacíos, y que necesitamos ser llenados. Señor mío, Dios Todopoderoso,
En esta hora yo me arrodillo delante de tu presencia para alabarte y entregar mi corazón. Reconozco, Padre, que he hecho nada para merecer tu gran amor y tu gran misericordia. Reconozco que necesito volver a mi primer amor. Necesito de tu presencia siempre, siempre en mi vida y que nunca permitas que me aparte de ti. Reconozco que te he fallado y aún así tú me amas, Señor, y me proteges. Te pido, Padre Santísimo, por la vida de cada uno de mis hermanos, para que ese fuego espiritual se avive, para que ese fuego espiritual no decaiga, no se apague, y que pronto podamos estar unidos físicamente. Sabemos que por el momento no es posible, pero permítenos estar unidos a ti siempre por medio de nuestra oración y nuestra alabanza. Te alabo, Padre Santísimo. Te alabo, oh Dios omnipotente, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te pido por cada uno de ellos para que los bendigas grandemente. Abre las ventanas de los cielos, oh Dios. Abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones sobre cada uno de ellos hasta que sobreabunden. Permíteles, Dios mío, conocerte. Permítelo, Señor Dios Todopoderoso. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Espero que este mensaje sea de bendición para ustedes, así como lo ha sido para mí. Que el Señor les bendiga.